Hola, mi nombre es Alejandra Yanis, estudiante de la carrera de psicología. Pues siendo esta mi segunda carrera de pregrado, en la cual pues a raíz justamente del artículo que he escrito, es por lo cual me inspira y me sigue inspirando día tras día estudiar esta carrera que para mí es muy vital, sobre todo como una profesional del área de proyectos con experiencia en intervención social. Y en este artículo es donde me voy a enfocar justamente para poder tratar este tema. Como parte de ese importante aporte que como profesional quiero traerles a ustedes. El artículo lo denominé Intervención Social en Honduras para el fortalecimiento del tejido comunitario en áreas de alta violencia, específicamente del Valle de Marateca, que fue donde realmente pude vivir lo que era todo el proceso de fase de implementación y todo lo que esto lleva dentro de una intervención social. Y por ende, en este artículo detallo algo bien importante que primero tenemos que tomar en cuenta antes de realizar o pensar en una intervención social, que es sobre todo el tema de seguridad y daré un poquito de historia para que podamos entrar en contexto sobre este tema. ¿Dónde entra esta parte de intervención social justamente en Honduras? Iniciaremos en aquel momento que estamos en el proceso de intervención, en donde pudimos registrar que en el 2015, se reportaban 6 homicidios por cada 100.000 habitantes en el mundo, para que lo puedan ustedes apreciar. Y aquí tenemos un poquito más de contexto. Lo que es en sí fue la tasa de homicidios por país a nivel mundial por cada 100.000 habitantes, en donde en negro, para que ustedes puedan ver el porcentaje de homicidios y violencia donde estaba focalizado, que era en nuestro país. Aquí tenemos en Latinoamérica 26 homicidios por cada 6.000 habitantes, 40 homicidios por cada 100.000 habitantes. Vamos a poner 40 para que tenemos 40, estamos hablando de 40.000 homicidios por cada 100.000 habitantes en Centroamérica, y donde lamentablemente en Honduras estábamos en este nivel de violencia tan atascado y tan complicado. Y aquí podemos ver un poquito cómo iba los homicidios y tasas de muerte desde el periodo del gobierno del 2001 al 2011, donde se dispara realmente el tema de homicidios como acontecimientos diarios y acontecimientos violentos en nuestro país, y donde vemos nosotros de que la tasa de mortalidad era de un 53% en el gobierno del 98-2001, y donde vemos de que en el gobierno del 2002-2005 reducimos esa tasa de muerte, esa tasa de homicidios, esa tasa de delincuencia en Honduras, y donde vemos que en el gobierno 2006-2009 este tiene un crecimiento del 66%, y donde debido a todos los acontecimientos del 2009, pues esto se abre a una ventana demasiado fuerte y demasiado complejo para nuestro país, logrando la tasa de homicidio más elevada en la historia, que fue en el gobierno de 2010 al 2013 con un 86,5%. Aquí podemos ver nosotros la tasa histórica anual de homicidios, ¿verdad? De 2008 a 2013, y donde vemos un comportamiento que lamentablemente ese 86% nos ubica y nos mantiene como uno de los países más violentos del mundo, y sobre todo de Centroamérica. Aquí podemos ver un poco de data que es importante que lo contemplemos. Y aquí donde, según los estudios que nosotros realizamos en aquel tiempo que contemplamos iniciar la parte de intervención social, es que la tasa de homicidios por departamento, y conforme a los colores podemos determinar que en la zona norte ustedes pueden apreciar
una alta tasa de homicidio, y donde le sigue lo que son los departamentos centrales, o poder decir es Francisco Morazán con Mayagua, y donde vemos también que el Distrito Central se convierte dentro de Francisco Morazán en uno de los municipios más violentos de Honduras, y teniendo una tasa de homicidio baja en la zona sur y en departamentos como Intibucá, La Paz y El Paraíso. Aquí podemos ir viendo el comportamiento, ¿verdad? Conforme a la referenciación que puse en la parte anterior, cómo por mes íbamos convirtiéndonos poco a poco, y no salíamos en 2012 de esa emboscada tan terrible que la violencia nos había pues acobijado a nosotros como Honduras, como hondureños, y donde vemos que en diciembre del 2012 se dispara realmente este lamentable índice y este lamentable donde nosotros, que no sé ni qué palabras utilizar para esto, porque realmente los que vivimos en esta transición, en este proceso, vimos demasiados acontecimientos violentos, y donde en ese momento, a muy corta edad, yo ya estaba viviendo día a día actividades que me tocaba cubrir en materia de protección a sobre todo a aquellas personas que eran víctimas de violencia, y sobre todo a aquellas que a violencia que lamentablemente hasta familiares, y quedan niños pequeños sin sus padres y sin sus madres, ¿verdad? ¿Qué parte para que se lleven a cabo intervenciones importantes, ¿verdad? Para un país es de tomar las estrategias de defensa de seguridad? Entonces, ¿qué es lo que se tuvo que trabajar? Objetivos fundamentales era evitar el ingreso de drogas en Honduras por vía marítima, aérea, terrestre, y asimismo establecer procesos para encontrar y destruir la misma. Ser más eficientes con los operadores de justicia, protección y proteger los derechos humanos, y combatir frontalmente la corrupción y prevenir el combate de la pobreza en nuestro país, que es lucharla, combatirla, mas no desaparecerla, porque es algo que realmente de países como Honduras se trabaja primero en prevenir. Tenemos que trabajar, ya no nos volvimos un país de prevención, sino de intervenir y ver sobre el momento, conforme el gobierno de turno, cómo abordar este tipo de problemas que vivimos casi todos los países latinoamericanos. ¿Qué se utilizaron previos a las intervenciones? Se arreglaron lo que era, perdón, se diseñaron leyes como la Ley Especial para la Depuración de la Policía, Ley de la Policía Militar y el Orden Público, Ley General de Superintendencia para la Aplicación de Pruebas de Evaluación de Confianza, Ley contra el Lavado de Activos, Ley de Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura y otros tratos en penas crueles, inhumanos o degradantes, Ley de Protección a la Seguridad Nacional en el combate del tráfico de drogas y delitos precedentes y conexos, Ley Especial del Juicio Político y Ley de Protección de Soberanía del Espacio. Tenemos también la iniciativa de ley para la protección de personas desplazadas por violencia, que esto ya es un tema que también lo abordamos, y donde en municipios como Chamelecón bueno, en ciudades, perdón, como Chamelecón y Choloma, en lo personal nos tocó realmente hacer esos desplazamientos forzosos para proteger a algunas familias y sobre todo a menores de edad. Ley de fideicomiso para la administración de fondos de protección y seguridad de población, ley de protección especial de funcionarios extrafuncionales en riesgo. Aquí vamos a ver un conjunto de reformas que se realizaron a la ley, ¿verdad? Y donde en alguno de estos, pues tenemos el tema de parte de que nos menciona el tema de cómo manejar el control de armas, medidas precautorias y creación de oficinas administrativas de bienes incautados, que en ese entonces actualmente llamado ABI, y reformas del Código Penal para poder endurecer aquellas penas en los crímenes contra los operadores, contra aquellos operadores de justicia y los presidentes de los tres poderes del Estado, ¿verdad? Hubo todos esos acuerdos que yo les estoy mostrando son previos a una intervención, a un diseño, a un modelo de intervención social, ¿verdad? Creación de las fuerzas para combatir el crimen organizado,
la creación de Tigres, que es la Tropa de Investigación y Grupos de Respuesta Especial de Seguridad, Fuerza Nacional de Seguridad Interinstitucional FUSINA, Policía Militar del Orden Público. Consejo de Defensa y Seguridad Nacional, Dirección Nacional de Investigación de Inteligencia y el Consejo de la Judicatura y Poder Judicial. Luego aquí tenemos los órganos de depuración policial, que es la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial, el Centro de Control de Confianza de la Policía Nacional. Y pues de una vez teniendo ya organizado a nivel de país este tipo de entidades gubernamentales y a la vez modificar y crear nuevas leyes y hacer algunas reformas, una vez que teníamos estructurado todo el tema de seguridad, se trabaja en el gabinete de prevención, ¿verdad? En donde la gerencia de prevención pues entra como parte de una estrategia donde se nace la Dirección de Intervención Social DINIS y donde entra nuestra injerencia y nuestra, por decirlo así, nuestra experiencia en materia de intervención social. Cada uno de estos modelos fueron recapitulados en cooperación internacional en materia de seguridad, donde agarramos un poco de un todo de Estados Unidos, de Colombia, México, en el combate y en la lucha contra el tráfico de droga y sobre todo de terrorismo, por decirlo así, terrorismo a través de grupos delictivos, ¿verdad? Y pues aquí pasar un poquito los convenios que se realizaron en materia de seguridad. ¿Por qué quiero yo manejar todo esto? Porque una intervención social, desde la manera en como yo la viví o como yo la viví, solamente se puede manejar de esta manera. No hay manera alguna en que nosotros podamos, pues, manejar lo que es una intervención sin poder agarrar cada una de las cosas desde su raíz. Continuando con el proceso de intervención desde mi experiencia para poder enriquecer mi artículo, yo quiero hablar de lo que yo realicé. Una vez que ya vimos la parte del índice de violencia, quizás algunos términos se me puedan disparar o alguna terminología numérica o algo, y pido disculpas por eso, pero realmente vivirlo desde otra óptica, desde el campo, se vuelve totalmente diferente hoy en día y años después, cómo poder explicarlo, porque ya no es mi día a día, sino que es algo que viví y pues por lo cual puedo dar fe de cómo lo ejecutamos. Ya vimos en materia de seguridad cómo estábamos en el entonces que se aplica esta dinámica de intervención social en Honduras, ¿verdad? Que venimos desde una reforma de leyes, como lo mencioné anteriormente, venimos de hacer leyes nuevas en contra del crimen organizado, tráfico de drogas y donde también tuvimos un sinfín de creaciones de nuevas instituciones y mejorar la institucionalidad del país en ese momento para nosotros poder hacer una integración total de las intervenciones desde la parte de seguridad hasta la parte social, que es lo más importante, sobre todo en aquellos contextos donde era más violenta, donde más ejecutábamos perdón, donde más mirábamos nosotros aquellas incidencias de violencia en nuestro país. Cuando nos decidimos de intervenir lo que es el Valle de Amanateca, con una vez que se hizo una depuración a nivel de maras y pandillas que se encontraban en la zona, pues la investigación nos llevó a tanta profundidad que una vez que se hizo toda la operación y se logró, como dicen, limpiar la zona, empezamos con todo el proceso de intervención social. En materia de seguridad, para ser bien honesta, eso solamente la maneja la parte de inteligencia, Fusina y todas las áreas involucradas del área de seguridad, más mi parte entra una vez que la zona esté pacífica, que ya no hay un riesgo, que podamos entrar externos a la zona y poder nosotros impulsar y ayudar a las comunidades. En el caso en particular de Ciudad de España, que fue el lugar donde fue mi búnker, por decirlo así, de operación de intervención y donde implementamos este modelo de manera más integral, porque en otros momentos estuvimos interviniendo en diferentes lugares y haciendo la misma operación en diferentes lugares, como fue en Ciudad de España, perdón, en el Valle de Marateca también lo hicimos, pero esta vez fue como más integral, ya que el radio de donde nosotros necesitábamos manejar la parte de seguridad era justamente en una parte integral donde tenía todas las colonias y todo el sector en un solo lugar. Entonces iniciamos nosotros con el proceso de acoplamiento de integración, en la cual se dividió en diferentes etapas, en donde los instrumentos de desarrollo fueron de mapeo exploratorio, inventario comunitario, mapa social,
Diagnóstico rápido, participativo y donde el plan integral de prevención y desarrollo fue parte de esta última etapa para nosotros iniciar un proceso de intervención. Como lo mencioné, el mapeo exploratorio nos ayuda a nosotros para identificar qué es lo que había en la zona, cuántos grupos, cuántos actores identificábamos, poder sondear con qué nos íbamos a encontrar dentro de la zona post esa intervención de la fuerza de seguridad en ese momento. Hicimos un inventario comunitario para poder identificar cuántos negocios habían, cuántas escuelas, cuántas iglesias, cuántas ONG, cuántos grupos o actores importantes en las comunidades para nosotros poder identificar quiénes eran o iban a ser esos actores importantes en el momento de iniciar o diseñar o acoplar la intervención social en el Valle de Amarateca. Aquí podemos ver más o menos en aquel entonces las áreas de intervención eran Ciudad España, Aldea Agua Blanca, Aldea de Támara, Divina Providencia, Campo Verde, La Joya, La Roca, Adra, San Miguel y obviamente en donde vemos la parte de La Roca, Adra, estamos hablando justamente de hábitat, lo que conocemos como hábitat. Aquí vemos parte de lo que fue nuestra jornada de mapeo exploratorio, donde me tocó liderar este proceso, ¿verdad? Y donde pudimos realizar un registro de bienes y obras y servicios identificados dentro del lugar. Y donde aquí pues identificamos a nivel de georreferenciación, de identificar cómo estábamos o qué es lo que encontramos a nuestro alrededor. En la Marateca tenemos una posta policial en el Valle de Marateca, donde está ubicada especialmente, aparte de tener una en cada colonia, pues identificar cuál es la que nosotros teníamos más cercana, ¿verdad? Que es algo importante. Aquí tenemos un mapa de las áreas intervenidas de hábitat. En esta zona, pues, esta es como la recta principal. Aquí tenemos el sector de la roca, ¿verdad? Y estos otros sectores muy complejos, la verdad. Y de San Miguel Arcángel, y nos falta algunos ahí en ese momento. Aquí quiero evidenciar de cómo una intervención social se maneja. Fue cuando arrancamos en Ciudad España, arrancamos en las otras comunidades, ¿verdad? Tanto en el sector de Divina Providencia, en el sector de Támara, al de Agua Dulce, etcétera. El reconocimiento con la Policía Nacional que siempre nos acuerpó durante todo este proceso. Y nosotros, pues, obviamente, una vez que ingresamos en la zona, pues fuimos a poder identificar cómo se manejaban estos procesos de seguridad en la zona y tratando de iniciar con ese proceso de seguridad comunitaria, empezamos a trabajar con el tema de recreovías en ese momento que era como nuestra primera, con nuestra llavecita que nos abría la puerta a ganar un poquito más de que quiénes son ellos. ¿A qué vienen? Ah, pero me traen recreación a los niños, juegos, comida, diversión y todo. Entonces, por ahí empezamos nosotros a trabajar con las comunidades. Diseñamos para poder estructurar la intervención social. Ya vimos seguridad, ya vimos cómo nosotros fuimos ingresando, porque esto no es así de un solo, sino que entramos a través de un análisis comunitario y a la vez utilizando instrumentos vitales para nosotros enriquecer en dónde íbamos a intervenir y qué fácil iba a entrar cada comunidad del Valle de Marateca. Y nuestra oferta fue desde la parte escolar, desde la parte comunitaria. En la parte escolar diseñamos programas que llevaran estas palabras tan importantes que se llama vida y paz. ¿Por qué? Porque el impacto que tenía estos lugares, estas comunidades a nivel de violencia eran exagerados. ¿Por qué? Porque dominaba la Mara 18. Al dominar la Mara 18, obviamente, este se vuelve un grupo delictivo, un grupo terrorista, que así lo llamo yo personalmente, muy yo, donde tenía atemorizado a todo el mundo, donde salir de su casa y regresar a la misma era una rifa completa, porque usted no sabía si usted regresaba y su casa no estaba tomada por pandillas. Entonces se vivía una zozobra, habían casas locas, yo quizás vivía acá y a la casa de la par estaban torturando a alguien y yo tenía que quedarme callada. Entonces, ¿qué sucedía con esto? Pues nosotros, algo que nuestro estudio arrojó, la gente no lograba entender la palabra, el valor de la vida y el valor de la paz. Por ende, cada uno de los programas que nosotros
diseñamos fue en pro de llevar aquel mensaje espiritual siempre y a la vez llevar que nosotros estábamos promoviendo vida y la paz. Por eso vemos estos nombres como Apóstoles para la Vida y la Paz, que fue un programa diseñado para el área, para niños en edad escolar, desde kinder a primaria, ¿verdad? Campeones para la Vida y la Paz, jóvenes que ya estaban en su séptimo año en adelante, con valores, que era poder trabajar con jóvenes que les gustara el deporte y a la vez se sintieran enriquecidos y apoyados por tener este tipo de actividades en la comunidad. Como podemos apreciar, el tema de deporte fue algo muy vital de incluirlo dentro de esas actividades, de esa oferta de intervención. El tema de desarrollar el arte y la cultura por la paz. Sin drogas se vea mejor que esto va, es un programa que fue diseñado exclusivamente para los ninis, porque ni trabajan ni estudian. Pero ¿qué pasa? Los ninis identificados fueron aquellos jóvenes en riesgo en pro de estar en ese indicio, o al menos nosotros identificar, conforme a la información que íbamos recolectando, que estaba a punto de ingresar a las maras o estar en estatus de bandera, que le llaman, o jóvenes que tenían como ese perfil idóneo para pertenecer a este tipo de grupos que desempeñan ese tipo de actividades lamentablemente violentas. Y manejamos el tema también de rehabilitación. Eso fue como una intervención tan compleja en esta área porque el tema de rehabilitación es un conjunto de cosas que nosotros tuvimos que trabajar, y que fue un trabajo incesante y fuerte y realmente al son de hoy, que no lo puedo creer ni siquiera que logramos rehabilitar de 56 jóvenes que tuvimos de las zonas, logramos rehabilitar a 10 que hoy, después de tantos años después, continúan íntegramente estos chicos sin consumo de drogas, integrados en trabajos, les logramos ubicar en trabajos, han durado, pero de 50 y pico de muchachos que teníamos, dejar solo 10, lograr con 10, para nosotros es un logro. Y donde vimos que nosotros la rehabilitación integral y con seguimientos realmente reales, sí tiene efectos reales, sí, 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 sí se puede y implementamos la parte de salud en mi barrio. Pero todo esto que estoy mencionándolos a nivel de programas, de su oferta, iban dentro de programas eh, enfocados con ejes estratégicos que era prevención social, prevención situacional, protección social y desarrollo social. Que esto, para hacerles un contexto un poquito de resumen de todo esto, en la parte comunitaria, como vemos acá, vemos, otra vez vemos ya les voy a explicar la parte de los ejes de intervención. Y bajo esos ejes de intervención la oferta era esta. ¿Sí? En la parte comunitaria, que era la parte comunitaria, diseñamos construcción de seguridad ciudadana, construcción de paz y cohesión y convivencia comunitaria, líderes para la vida y la paz, que eran las personas que lideraban los programas o por sector. Entonces a ellos les llamábamos líderes para la vida y la paz. La trabajamos también en la parte de los jóvenes, de mujeres, en la parte integral. Y el tema de líderes también eran aquellos jóvenes que iban a decidir tener una formación casi militar con nosotros, por el tipo de formación y el equipo que habíamos integrado. Y Abuelos para la Vida y la Paz, en donde vemos un programa de apóstoles que viene desde los niños de kinder, de edad escolar, hasta los abuelos, que es la parte de adulto mayor. Entonces lo vimos como una parte integral en un todo. Todo este nombre de programa que ustedes ven acá forman parte de esos ejes de intervención. Por ejemplo, prevención social. Cuando hablamos de prevención social, estamos hablando de programas de arte y cultura, deportes con valores, campeones para la vida y la paz, apóstoles para la vida y la paz, donde enfocábamos también uno de los ejes que nosotros manejábamos, por decirlo así, uno de los pilares fundamentales de cada eje de intervención era que cada programa tuviera el componente espiritual antes de lo demás. Sin componente espiritual no era programa. Era un tema de formar espiritual, psicológica e integralmente a las personas bajo esos tres componentes para nosotros lograr el éxito de los programas en la intervención social. Y conforme como íbamos
nosotros manejando la intervención en en las comunidades, conforme se iban desempeñando, lográbamos lo que era la incorporación de beneficios. La incorporación de beneficios iba conforme a más número de programas de mujeres, o sea, trabajábamos con KPIs, teníamos indicadores por programa, ¿verdad? Por cada eje. Si nosotros no lográbamos llegar a esa meta, pues la comunidad tenía por entendido que la incorporación de beneficios no iba a llegar y que esa articulación interinstitucional y la oferta que esto llevaba iba a ir condicionada en base a la constancia dentro de los programas. Aquí podemos ver un poco después del estudio que se realizó y todo. Entonces, realizamos 12 actividades de acercamiento comunitario con los diferentes actores identificados en las zonas. E hicimos 6 jornadas de incorporación de oferta comunitaria, que eran las ofertas institucionales que nosotros llegábamos, que eran mejoramiento de calles, mejoramiento de escuelas, construcción y mejoramiento de espacios públicos, alumbrado público, mejoramiento de escuelas, el tema de salud, mejoramiento y equipamiento de los centros de salud en la zona, equipamiento de las postas policiales. Eso se hizo una intervención. Las intervenciones no solo van con la comunidad, sino con su entorno. Una intervención sin contemplar el entorno de las comunidades es una intervención que nunca va a ser integral y no va a tener éxito. Aquí hay algunas actividades con las cuales empezamos nosotros a llegar a las comunidades, ¿verdad? Para tener ese acercamiento, identificando a los niños, qué niños. Nosotros éramos un equipo muy grande donde habían psicólogos, psiquiatras que fueron parte de, de un programa de voluntariado que nosotros teníamos para nosotros más o menos ir identificando y a la vez integrar gente de inteligencia para algunas personas que estaban identificadas, ya sea por víctima o victimarios. Ahí podemos ver cómo lo fuimos trabajando, ¿verdad? Ya veamos a los niños más integrados, metimos el área de salud, que era algo importante. El tema de hacer la oferta la incorporación de la oferta institucional en la primera fase fue mejoramiento de calles, alumbrado público. Mejoramiento de calles en esta zona fue junto con la alcaldía municipal, donde identificamos todo el radio de acción que necesitábamos mejorar, justo porque había una estrategia de seguridad tras de, no la puedo mencionar en este video, pero sí había una estrategia de seguridad en la cual necesitábamos mejoramiento de calles. Y el tema de alumbrado público, que en ese entonces yo era directora del programa presidencial Honduras Brilla, y yo manejaba la parte de alumbrado público a nivel nacional, el programa como tal, y por ende cubrimos todo lo que fue el Valle de Marateca con todo aquel alumbrado público que ya estaba deteriorado o que fue arrebatado por las maras y pandillas. Y pues parte de lo que podemos yo mencionar, que en el complemento de integración, el 29 de marzo cumplimos con el diagnóstico rápido participativo, integrado de intervención, la articulación institucional para coordinar la incorporación de beneficios con enfoque de corresponsabilidad. Honduras Bríes, que fue en mi caso, reparación de infraestructura, que donde están todas las instituciones aquí que formaron parte de esa reparación de infraestructura escolar, que están todas las instituciones. Es como un ciudad mujer, nada más que un ciudad de intervención. Integramos a todas las instituciones para que fueran parte de esto, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver un poquito de lo que nosotros realizamos. Ahora, yo les voy a mencionar algo que es totalmente importante, y aquí para poder ir terminando, para que los impactos globales, por decirlo así, se puedan tener efecto de una intervención es que el tipo de efecto, por ejemplo, la parte inmediata que necesitamos sí o sí es la presencia institucional en las zonas intervenidas. Generar lo que es esa confianza y el levantamiento de diagnósticos, que es la parte como inmediata de lo que nosotros necesitamos para intervenir y hacer ese proceso de intervención. Obviamente, primer paso, tema de seguridad. Sin seguridad, sin hacer toda esa estrategia de inteligencia que antes les expliqué, muy difícilmente una intervención logre tener éxito. Obviamente, una intervención tiene que ser constante y de muchos años para lograr una transición, o por decirlo así, para lograr el éxito que se busca en esto. Intermedio, en un lapso intermedio, el efecto de participación masiva en programas, reducción de tensiones, organización comunitaria forzada. Miren, esto es un tema de que el efecto es
difícil, poco a poco, el tema, algo importante, la parte de la confianza inicial es tan importante para una intervención. No cualquier persona puede formar parte de una intervención social. Eso es claro. El perfil de los involucrados en dentro tipo de este tipo de operaciones es vital. Es un perfil muy calificado, muy entendido de las leyes, muy comprensible del tema de seguridad, muy sensible para apoyar a la gente y a la vez muy analítico al momento de vertir una información o qué vamos a hablar o decir. Es que todo el tema de la intervención comienza no solo por el tema de seguridad, también va de la mano quienes integrarán esa fuerza de tarea para una intervención social. No es cualquier perfil, son personas bien calificadas que estén dispuestas a trabajar con comunidades complejas. Y la parte estructural, que es mejorar en la convivencia, menor vulnerabilidad social, el uso y recuperado del espacio público. Esto es un tema estructural, como ustedes nos imaginan. El efecto post de esto, cuando logra uno ver el efecto en un año logramos integrar a una comunidad que estuvo sometida a la violencia por más de 20 años a raíz de post-Mitch a todas esas comunidades, o sea, un año. ¿Se imaginan si hubiéramos sido consistentes, que lamentablemente este tipo de intervenciones se interrumpen, como son proyectos gubernamentales? Lo que agobia e interrumpe la efectividad de ese tipo de intervenciones es las transiciones de gobierno. Como conclusión a mi artículo, porque yo quise hacerlo más a mi experiencia, más que lo que integré en el documento, y que ahí está más técnico. Yo quise pues explicarlo con mis palabras. Mis conclusiones son: intervención integral en el caso de Ciudad España permitió transformar un entorno previamente afectado por el dominio de maras y niveles importantes de vulnerabilidad social, generando en condiciones más seguras y habilitando la ejecución de programas comunitarios. Los resultados muestran que la combinación de seguridad, inteligencia, que es todo lo que les he venido comentando, y la acción social es fundamental en territorios con dinámicas de riesgo. Sin contemplar esto, una intervención nos vamos a ver como una fundación o una ONG que lleva ayuda, integra por encima, ayuda a las personas por encima, más no estamos viendo el entorno. Una persona está hoy en una formación o una atención que dan los programas, o que son transitorios en unas comunidades, USAID, todas esas cuestiones, que sí son buenas, pero la constancia en el entorno es lo que, es lo que hace la magia de la intervención. Las mejoras realizadas en infraestructura como el Parque de Vida Mejor, el alumbrado público, reparación de calles, contribuyendo a la recuperación de espacios públicos, favorecieron el aumento de participación comunitaria. ¿Por qué? Porque el eje de prevención situacional, ¿qué es esto? Prevención situacional es todo eso, todo el entorno, cómo lo mejoramos, cómo son obras con hechos que ustedes pueden ver la transformación de un antes y después. Esto logra el aumento de credibilidad en las comunidades. Estos elementos fueron determinantes para que la población volviera a ocupar esos espacios colectivos con mayor confianza. Ahora, vamos al tema de los programas sociales que formaron parte de esos diferentes ejes de intervención. Los programas sociales desarrollados incluyeron adultos mayores, apoyo escolar, alimentación, activaciones comunitarias, eventos comunitarios, fortalecimiento del tejido, mejora. Todo esto logra la participación global, y la intervención evidenció que la acción comunitaria constante genera cambios sostenibles en la convivencia y en la dinámica barrial, o sea, del lugar. Limitaciones siempre van a haber, ¿verdad? Que me quiero limitar, valga la redundancia, en esta etapa, pero sí fortalecer. Necesitamos que este tipo de acciones sean constantes, más no interrumpidas por gobiernos, que lamentablemente integrar la intervención colectivamente por años tiene que ir de la mano con personas que realmente quieran cambios de seguridad, convivencia, y que vean la importancia de lo que es las participaciones en unas comunidades donde todo se vuelve integral. Transformamos personas, vecinos, de todo cuando todo se vuelve integral y ya se vuelve como un estilo de vida, más no
volcamos toda aquella violencia que era un estilo de vida y la volcamos y transformamos de otra manera, le damos vuelta a la moneda y donde realmente si todo el tiempo estamos involucrados en actividades en la comunidad, los chicos los tenemos en un lado, los jóvenes en otro, en escuelas intervenidas y todo eso, vemos un cambio realmente real, pero eso es constancia, constancia, constancia. Por eso las intervenciones sociales, como requieren mucha inversión y constancia, creo yo que por esto es que no logramos transformar, y mucho menos países como los de nuestro, y lamentablemente nos vemos forzados a interrumpir este tipo de acciones, ¿verdad? Porque realmente los grupos siempre estén, las actividades, la gente es siempre vulnerada, ¿verdad? Y realmente, como les mencioné en esta parte de aquí, algo importante en esto que dice acá, profundizar el enfoque en grupos vulnerables, asegurando que adultos mayores, niñas y personas con discapacidad reciban programas continuos de soporte social y comunitario. ¿Por qué la niñez? Porque la niñez es como esa semilla que germina y donde realmente vemos las transformaciones por etapas, que con la medida vayan creciendo, los menores vamos depurando, pero conforme van creciendo y al adulto mayor, que es como dar una etapa de vida última, pero con dignidad. Y ser empáticos ante cada situación como las discapacidades. También me refiero a una discapacidad en general. No es un tema de que, ay, porque no tiene piernas, no tiene brazos, no. No es una discapacidad en sí física, sino una discapacidad intelectual, una discapacidad por un trastorno, por algún síndrome, por alguna situación eh, dificultades, no sé cómo llamarlo en este momento, pero esto se vuelve integral. Y ese ha sido pues parte de lo que yo quería traerles, pues compartir parte de la experiencia en general, ¿verdad? Y que realmente para mí es muy valiosa esta parte y tener poder, esa parte, llevarlo, compartirlo con ustedes, pues es algo importante donde hablamos enteramente de la intervención social. En un artículo, en una publicación donde ya logramos nosotros decir, lo logramos y fue difícil, no fue fácil y al son de hoy pues me quedo aún con esa sensación de que se pudo haber hecho más, lamentablemente volvemos. Las transiciones de gobierno no ven lo enriquecido que puede ser este tipo de cosas porque eso sí es realmente transformar a la comunidad y a un país. Muchísimas gracias por este espacio y realmente espero que haya sido del agrado de las personas y usted, licenciada Gladys, que lo está apreciando. Feliz noche y que estén súper, súper bien y esperamos pues que Honduras logre intervenciones más duraderas.